Hola, hola. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de Plenilunia. Aquí compartimos una mirada de la cotidianidad desde la poesía, algo académico y algo también que tiene que ver con nosotros mismos. Un vino, una cerveza, un café. Una aromática. Todo. La vida misma en este canal de Plenilunio. Tercer episodio ya. Estos días estaba pensando sobre cómo qué nos motivó a hacer estos programas y pues creo que también era como una necesidad de hablar tranquilamente sobre esto de la poesía, ¿no? Sí, nuevamente un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Realmente creo que este programa parte de una posibilidad de encontrar una conversación que nos una también tanto en la vida como en la poesía. ¿Cómo es finalmente el programa de hoy? Que vamos a tener allí nuestras vidas y la poesía en libre asociación, como hemos dicho últimamente, con la imagen y la metáfora. Bueno, pues yo sé que ya te habrán hecho muchas entrevistas en distintos espacios sobre tu vida, sobre qué piensas de la poesía, seguramente sobre Plenilunio. Sin embargo, a mí me gustaría que me contaras un poquito, cuando estabas pequeño, eras un niño, ¿pensabas en algo de esto de la poesía? Bien, yo creo que hay cosas que uno no puede decir seguramente cuando está niño, por lo menos en una forma tal vez poética, sobre todo escribirlo. Yo creo que uno de niño se guarda muchas cosas y va acumulando como unas experiencias y seguramente también va reprimiendo y va haciendo otras cosas con todo lo que le pasa. Pero yo viví en lugares de mucho conflicto, de mucha belleza, pero de mucho conflicto. Por ejemplo, pues yo nací en Cali, pero mi papá, pues rector de colegio, en esa época todavía no era rector, era profesor, y lo trasladaron a el municipio del Dobio Valle. Fue rector en el Dobio Valle, en un colegio público. Vivimos allí y vivimos varias cosas importantes. El Dobio tiene una conexión con el Chocó y en esa medida tiene digamos que una brisa que viene al municipio en las tardes, y esa brisa es algo especial. Inclusive cuando hay sol y está esa brisa allí, hace unos juegos, unos arreboles, unos arcoíris muy distintos. Y fuera de eso es un pueblo muy rico en frutas, el agua está allí cerca. Y todo eso hace que la vida cobre un sentido de poesía, pero a la vez también, lo que te decía, hay un matiz de conflicto. Y ese conflicto que se evidenciaba allí también fue parte de mi casa, ¿sí? Había situaciones a veces muy complicadas. Mi padre pues era un tipo bastante fuerte en sus normas y todo esto, en sus convicciones. Y alguna vez le dijeron que estaba yo allí con él y le dijeron que si podía darle un diploma de bachiller a alguien. Yo la verdad no conocía a la gente que estaba alrededor tampoco. Yo veía a una señora diciéndole eso y él le dijo no, y ella siguió insistiéndole y luego él le dijo no, simplemente que estudie y se gradúe y yo le doy el título cuando termine y se gradúe. La señora fue muy enojada y a los días pues nos dejaron una bomba molotov
que entró por la ventana y estaba quemando la casa, los muebles, las cortinas, y yo estaba un niño, mi mamá me cargó y todo el mundo era tratando de apagar esas llamas. Entonces eso también me dio la posibilidad de hacer otras formas de ver la vida y de ver la realidad, de afrontar el miedo, la angustia, la muerte, el hecho de que de pronto fuera a pasar algo con mi papá, con nosotros, con mis hermanos que también eran adolescentes, con mi mamá, con mi hermana, bueno. Y como te digo, esa belleza del pueblo, esas cosas lindas que pasaban, donde nos íbamos a comer tomates así a los cultivos, nos íbamos a los lugares donde hacían panela y comíamos, antes de salir panela sale una melaza, eso es muy rico, y comíamos un montón con otros niños y éramos libres de andar por ahí. Ya cuando pasó esto de la Molotov, pues cambian también las circunstancias. Entonces yo creo que vivir entre esa vida y esa muerte, pues hace que la poesía también vaya apareciendo, porque es eso, la poesía es como inicio y fin, ¿no? Si lo hablamos desde la imagen y la metáfora, imagínate para un niño que es ver un atentado con una molotov en su casa y sentir que de pronto todos pueden quemarse ahí. Pero también es ver esa brisa, también es ver los cultivos y las frutas allí, la vida tan cerquita, ¿no? Tan fácil, a la mano. Y la metáfora es esa. ¿Por qué tanta muerte si hay tanta vida? ¿Por qué tantas cosas horribles cuando hay tanto tan bello, ¿no? Es eso. Yo creo que eso es como una parte importantísima. Luego nos fuimos a vivir a Trujillo Valle. Y pues ya sabemos en Trujillo lo que pasó también con la masacre que hubo allí. Y pues de cerca vivimos muchas cosas porque conocíamos a muchas personas que fueron asesinadas, y de niño vi a muchas personas que mataron, y finalmente pues no era una cuestión de saber que alguien estuviera haciendo algo malo o no, porque no sabíamos eso. Yo por lo menos no sabía que estaban haciendo de malo o de bueno. Simplemente veía el café. En Trujillo hay unos cultivos de café grandísimos, bellísimos, platanales. Y uno veía toda esa exuberancia del café, de esas montañas verdecitas, de esos plátanos. No tenía uno que comprar prácticamente ni fruta ni nada de esas cosas porque la gente llevaba a la casa a regalar. Como mi mamá me decía, vaya donde doña Adelina y le dice que me mande limones. Y uno iba y le llenaban una bolsa o medio costalado de limones y lléveselo. Entonces esa abundancia, esa riqueza, esa belleza, contrastada con esa muerte permanente, con esa angustia de que a cualquier persona le puedan hacer algo, fue un contraste muy, muy fuerte en la vida. He escrito después sobre eso, un montón, sobre Trujillo, sobre el doyo, sobre lo que pasaba allí. Y creo yo que eso me ha dado la posibilidad de tener mucho para decir. Mucho para decir. Bueno, pues muchas gracias por contarnos como toda esa historia de tu niñez en tu casa con estas situaciones específicas de como de tanto dolor también, ¿no? Algo que me gusta de estas conversaciones que tenemos es que son muy, muy hacia adentro, ¿no? Y creo que eso es lo que nos permite también la poesía, mirarnos más hacia adentro e intentar a través de esta creación de imágenes, pues sacar como todo eso que hemos guardado durante
tanto tiempo. Como ya bien lo dijiste, has escrito sobre algunos de estos sucesos en tus poemas. De hecho, tu poesía casi siempre se trata como de tu vida, ¿no? Como de lo que has vivido. De hecho, recuerdo un poema en el que habla sobre tu mamá. Dice algo así como que ibas con ella de la mano, algo así, y te hueles algo así la mano para recordar como el olor a tu mamá, siempre porque quedaba en ti tu mamá todo el tiempo. Y esto lo traigo a colación porque pues me queda muy grabada como esta imagen de tu mamá abrazándote mientras está Molotov en tu casa. Entonces también pienso como en esta conexión tan fuerte que hay entre tu mamá, la poesía y tú. Obvio, también hay una conexión muy fuerte con tu papá, porque también, como lo has mencionado, pues ha sido una persona muy influyente en tu vida, pero debe ser porque soy mamá, ¿no? Ahorita vimos a Joaco entrar en nuestro set de grabación. Sí. Entonces pienso como también... La gente cree que estamos solos. La gente cree que estamos solos y no. Alrededor hay mucha gente acompañándonos hoy y haciéndonos barra también, ¿no? Entonces pienso como en esta relación tan cercana que hay entre tu mamá específicamente, las imágenes que creas de tu mamá a partir de la poesía y lo que ha significado pues tu mamá en tu vida. Además que tu vida está casi que rodeada por muchas mujeres, ¿no? Sí. Conectando con el tema anterior, además, sí. He tenido la fortuna de contar con una mamá muy presente, una mamá como las de una época específica también histórica. Era muy propio que las mamás estuvieran en la casa, que fueran amas de casa, les llamaban así amas de casa. Y siendo amas de casa, pues estaban para todo. La mamá ayudaba a hacer las tareas, la mamá ayudaba a resolver el problema que uno tenía con alguien que quería hablar. La mamá, si uno peleaba con alguien, la mamá estaba pendiente de decirle, mira, pasa esto, no sé qué. La mamá inclusive para interceder con el papá, que era tan enojado y tan fuerte. La mamá era todo. Y el papá pues era alguien que uno veía con mucho respeto, muy con una postura también de ser alguien muy serio, que sabía mucho, ¿cierto? Pero pues todo lo que sabía la mamá, no, imagínese usted. Imagínese torear nada más. Torearlo a usted, nada más torearlo a usted. Bueno, y torear a su papá, por ejemplo. Hay que reconocer que yo vi uno de esos difíciles de torear seguramente. Además porque era bastante soez. Yo decía todas las palabrotas que existan. En esa época de niños decían que me iba a quedar así. Y luego transité a la poesía, pues. pero sí, o sea, sí, eran mujeres muy con una capacidad de ser maestras, de ayudar a resolver cuanta cosa por impensada que pareciera resultara, ¿no? Entonces ayudaban en todo. Imagínate una zozobra de esas, un atentado en una casa y un municipio con todas esas características tan complejas, ¿no? Y ella estar allí y resolver todo eso y que todos sobreviviéramos. Todos sobrevivimos, mi papá también y nosotros. Bueno, bien, ya yéndonos un poquito más como a la adolescencia. Bueno, sí, como a la adolescencia. Bueno, no, antes de eso, hay una historia que me gusta mucho tuya
y es que tú eras amigo de un toro. Ah, Yo creo que eso influye también para que ahora como que veas la vida como la ves, ¿no? Porque, bueno, ahorita la gente, ay, no, que es amigo del perro, del gato, es mi hijo, no sé qué, y chévere, pero muy pocas veces se ve que una persona sea amiga de un toro. te me inventé eso de los Terian, seguro. Bueno, pero esto de ser amigo, en tu caso, de un toro, yo creo que también estaba muy a la imaginación de lo que pues es ser niño, ¿no? A pesar de que a ti tú siempre has dicho que no te gustaba eso de ser niño, que tú eras más bien como un adulto en cuerpo de un niño. Yo lo veo de esa forma, un adulto chiquito. Esta imaginación que tenías, ¿cierto? Y que sigues teniendo todavía de ser amigo de los animales, porque además le hablas a los animales, he visto como le hablas a un guatín o a los patos que tenemos cerca, o a los pájaros, como que les hablas y les dices, venga, venga, a un pájaro, por ejemplo, que es tan raro. Y el pájaro, lo peor es que el pájaro se acerca, ¿no? Entonces, como todo esto, ¿cómo te ha servido, cómo ha alimentado esto de la poesía, de crear imágenes y metáforas también a partir de la naturaleza? Porque también sé que le has escrito, por ejemplo, mucho a los pájaros. Bueno. Sí, el toro fue un suceso muy lindo. Por ahí hay una foto que de pronto nuestra editora de cabecera, productora, editora, bueno, en fin, María del Mar Solano Balbín, a lo mejor de pronto ponga allí la fotico del toro con el niño que por ahí estaría bien. Eso fue en el Dobio Valle. Allí iba un toro diagonal a donde vivíamos. Eran unos andenes grandes, altos. Yo me subía ahí hacia andén y el toro llegaba ahí justo en la tarde. Y cuando llegaba allí yo salía a saludarlo. Le hablaba, le tocaba la cabeza. Nunca nadie se asustó en mi casa porque yo le hablara a ese toro, ni el toro nunca se sintió atacado, ni nunca hizo nada como con fuerza, ¿no? El toro venía caminando allí a un paso muy lento y se hacía ahí justo para que yo lo tocara. Y yo sentía que le podía contar un montón de cosas al toro, podía contarle lo que me había pasado, podía contarle qué pensaba, qué soñaba. Yo estaba muy pequeño, pero me acuerdo. Y bueno, ese toro estuvo ahí hasta que me fui del Dobio. Y luego que nos fuimos a vivir a Trujillo, pues en la casa alcanzamos a tener varios perros, gallinas, gallos, bueno, eran casas con solar grande y todo eso muy diferente. Y también allí tuve una relación muy estrecha con los animales que había ahí cerca. Y luego nos fuimos a vivir a la Victoria Valle. En la Victoria Valle también había como esos espacios para hablar con otros animales, con otras plantas. Ya ahí también fui haciendo un tránsito hacia los árboles. Hablando de esto de los árboles, de la naturaleza en general, pensando y como acordándome de lo que te he escuchado leer, de lo que he leído sobre ti, tú siempre has estado muy cercano, muy cercano a esto de la naturaleza, de los ríos. Por ejemplo, tienes unos poemas a los ríos de Cali, tienes unos poemas a unas aves como específicas.
hay unos libros tuyos que tienen nombres así como el sol, que tienen el sol, no me acuerdo los nombres específicos ahora, Inspiración de Soledad, pero tienen como sol, otros que tienen el mar, bueno, en fin, como que siempre has aprovechado este recurso de, pues, de la misma naturaleza para inspirarte, para escribir sobre esto y crear a partir de ahí como todo lo que creas, ¿sí? Con lo que escribes sobre la misma naturaleza, porque además le das un sentido distinto a cada uno de los elementos que hay, ¿no? Y eso me parece muy chévere, me parece fascinante. Muchas gracias. Pues, por ejemplo, ahorita acordándome de La Victoria, que fue el pueblo donde me gradué de bachiller, allí hice una relación muy estrecha con los amanes. Los amanes allí son hermosísimos, son grandes, son muy, muy sabios y dan mucha sombra. Y una relación que nunca dejé de tener con el río Cauca. Ahí sí que fue mucho más cercana porque el río está muy cerca. De hecho viví muy cerca también del río Cauca, allá en La Victoria. Y La Victoria es un lugar donde se vive por el río. Si el río se enoja y se sale, el pueblo sufre todos los estragos del río. Pero cuando el río está allí acompañando, las frutas de ese lugar del mundo, yo creo que son innumerables además. Además todo lo que cae en la tierra sale. Es una maravilla esa tierra para los cultivos. Me acuerdo de esos mares así de millo, por ejemplo. Ahí hay mucho millo, muchas frutas, todas las frutas que te imagines, todas. Y bueno, pues es una tierra muy rica, una tierra que permiten hacer todo, ¿sí? Entonces esa es una relación importante también con los ríos y con los árboles. Bueno, no sé si te gustaría leernos algún poema, bien sea este que te dije como de tu mamá, o uno que le hayas escrito a la naturaleza. Bueno, pues venía pensando y recordando sobre el poema que me dijiste de mi mamá. Este es un libro que publicamos en una colección de Plenilunio. Cada uno hizo un libro independiente, pero hace parte de esta colección que le llamamos Rastro de Lunas. Y en esa colección yo publiqué este que se llama Psicopoesía. Y aquí, como son psicopoemas, no tienen necesariamente título, sino que tienen número. Precisamente el número 25. Me vi en los brazos de mamá cuando una molotov entró por la... Vamos a volverlo a leer mejor. Está difícil leer esto hoy. Me vi en los brazos de mamá cuando una molotov entró por la ventana y quiso adueñarse de nosotros. Me vi en los brazos de mamá un día de colores que no olvido. Me dio un refugio firme para soportar la muerte que rondaba. Me vi caminando con mamá. Tal vez fue uno de los días más importantes y definitivos. Cuando solté su mano por un momento, olí mi mano y supe que nunca me perdería al buscarla. Bien, muchas gracias por compartir este poema que le escribes a tu mamá. Bueno, me conmueve también un poco porque sé además que tu mamá es una persona muy importante para ti, pero también es una persona ya muy, muy adulta, muy mayor. Y bueno,
Y cuando vemos a nuestros papás envejecer también es difícil, es duro, porque sabemos que es que ya, sí, ya se les está como terminando la vida de una manera, sí, por así decirlo, pero también nos queda como todo esto que nos han acompañado, que nos han sostenido, que han estado ahí abrazándonos y que incluso ahorita, mientras tú leías ese poema, pues yo pensaba en mi mamá, obviamente, y pensaba en como lo importante que ella ha sido para mí, y ahora que soy mamá, pues también como lo importante que puedo llegar a ser yo para Joaco. Así que muchas gracias por compartirnos ese poema. Si tuviéramos una toma cercana así cerrada los ojos, por ejemplo, se vería que están aguaditos, pero creo que también se notó que no lo pude leer de corrido de una. También hace parte. Pues no me voy a perder nunca para buscar a mi mamá. Y gracias a mi mamá Betty, siempre a mi mamá. Saludos, mamá. Seguro tu mamá te ve y se siente muy, muy contenta de escucharte todo el tiempo. Espero que sí, espero que sienta que todo esto que hizo por nosotros, que nos enseñó, que nos arropó, que nos ayudó, pues estamos ahora tratando de hacerlo bien en esta vida. Bueno, tú me dijiste que ibas a hacer más o menos como una conclusión en esta parte, o esa ya era la conclusión. No, esa ya era la conclusión. Esperabas más de mí. No tanto de ti, sino no tanto porque esperara más de ti, porque me gusta mucho lo que dices, lógicamente que sí. Yo creo que es que me dejaste con un taco aquí en la garganta, como aquí entre el pecho y la garganta, entonces ya... Porque tenemos una misión. Se me cortaron ahí las palabras. Tenemos una misión, y es que todo esto se tiene que relacionar con la imagen y la metáfora. Sí, no. Ese fue el problema en el que nos metimos al iniciar esta serie, y yo creo que pues en el poema hay imágenes y hay metáforas. Yo creo que en todo lo que hemos conversado, o sea, cuando cuentas que tu mamá te abraza, cuando cuentas sobre los amanes, cuando te vas al Dobio y a la Victoria, la gente que, por ejemplo, ha conocido estas zonas del valle, pues se imagina el Dobio y hará un recorderis ahí de cuando caminó al lado de los amanes. Cuando nomás decir que eras amigo de un toro, pues seguro se imaginarán el toro y el niño ahí conversando afuera de la casa. Yo creo, digamos que mi relación ahí con la poesía, con la imagen, la metáfora y todo este rollo que nos hemos venido a hablar acá, es distinta a la que tú tienes, ¿no? Obvio, tú tienes un recorrido más amplio. Sabes más de poesía. Yo, la relación es como muy ahí todavía, no tan estrecha. Pero me he puesto, pues he pensado, ¿no? Que y lo he dicho en otros programas, que la vida es una metáfora y una imagen constante, ¿sí? Todo el tiempo. Por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por todo, ¿sí? Y todo el tiempo, a medida que estamos hablando con otra persona, los que son poetas, pues eruditos así de la poesía, dirán, esta muchachita que está hablando allá, pero creo que todo el tiempo hacemos imágenes con las historias que contamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de Joaco, si bien yo ya vi a Joaco haciendo eso, pues yo vuelvo y me lo imagino mientras estoy contando eso mientras estoy contando eso que él ya hizo, ¿no?
cuando tú hablas de tu mamá Betty, que pues tengo la fortuna de conocerla también, pues pienso me imagino a la señora Betty llevándote de la mano y luego tú oliéndote la mano, y además que es una señora así elegante, que siempre Me va a huele gustar mucho rico. escuchar eso. Bueno, que al menos me quiera un poquito ¿Por qué no? sin conocerme muy bien. Y eso pues me lleva, ¿no? A pensar que de verdad la vida es nos pasamos la vida más bien haciendo imágenes constantes con los recuerdos, ¿sí? Y eso, pues eso también me hace sentir como que la poesía no está hecha para una persona específica, porque tiene un título, porque tiene un recorrido amplio, por cualquier cosa, sino que la poesía está siempre en la gente, solo que pues la desconoce. Yo creo que esto de hacerse también una metáfora de poder sentir que por ejemplo los árboles no solamente hablan, sino que abrazan, acompañan el río, que el río permite vivir y morir, que la vida y la muerte están allí todo el tiempo, en ese encuentro y en ese desencuentro, que afortunadamente hemos logrado vivir más, ¿no? Eso yo creo que nos da la posibilidad de pensarnos la poesía, como tú estás diciendo, además de una manera más amplia, no supeditándola únicamente al amor, o pensando que el amor es uno solo, porque a veces también pensamos que el amor solamente es el que tiene que ver con la pareja, ¿no? Sino que también hay otros amores allí, a otros asuntos, unas posturas también como llamamos ahora en las ciencias sociales, unas posturas políticas frente a la vida, frente a lo que somos, y también, como dijiste ahora, lo que no somos, a lo que hacemos y a lo que no hacemos. Y creo que ahí encontramos poesía. Yo creo que esto ha sido un viaje, y estos 3 programas han sido un viaje, hablando de la metáfora, los programas y el viaje, la poesía como un viaje, y también han sido la imagen, la posibilidad de soñarnos también, como un ave que cruza todas estas aguas profundas de la palabra, y que finalmente nos dejan ese silencio que permite pensarnos distintos. Yo creo que ya damos por terminado con esa reflexión nuestro programa de hoy. Creo que estás evadiendo un poco, por supuesto, porque sé que no querías tal vez llegar allí, pero vamos a llegar ahí. Es que pero eso sería un cierre perfecto. Bueno. Le podemos decir en la edición que repitan algo de esto. Bueno, creo yo que también es muy importante. Ya el programa pasado sé que nos hiciste un recuento. Tu vida es más corta que la mía por ahora, porque pues claro, y en relación a la poesía también, claro, pero llevas menos tiempo de vida. Sin embargo, también nos has contado tus experiencias. En el programa anterior nos hiciste un recuento muy importante relacionándolo con el tema del género, pero ahora yo creería que también es muy necesario, porque la vez pasada nos hablaste del club de lectura, de cómo llegaste a un profesor o profesora del grado 11, todo eso, pero creo que ahora es importante que nos cuentes un poco sobre o más centrado en lo que tú escribes, Entonces esta vez vamos a hacerlo al contrario. Yo empecé hablando un poco, que empezaste preguntando por mi historia, pero esta vez al contrario, vamos a empezar leyendo, tú nos lees algo y luego lo conversamos un poquito, ¿te parece? Bueno,
Es que creo que lo último que he escrito es lo que más me gusta. Pero yo creo que así como en el primer programa me comprometiste leyendo por allá de mi primer libro, cosa que me pareció complejísima, pero bueno, estuvo muy bien. Creo que también esto que publicaste la primera vez, que además veo que es un libro que ya tiene, mira, una cosa interesante, ya tiene manchitas del tiempo. Ya tiene manchitas del tiempo, sí. Sí. Bueno, este libro, pues yo cuando estaba pequeña, ya sé que dijiste que empezáramos leyendo, pero yo voy en contra del sistema, no mentira. Voy en contra en este momento de eso porque cuando yo estaba pequeña siempre había como soñado, ¿sí?, con escribir un libro algún día. No sé si eso va a pasar. Pero digamos que si este es el único, pues bueno, ¿qué más puedo hacer? Y este libro pues es una antología que se llama Puntos en Suspenso, que es un libro que escribimos con el club de lectura de la universidad, y lo hicimos pues con todo el club, distintos participantes del club, entre esas yo. Entonces voy a leer como uno de los poemas que hay aquí. No tiene título ninguno. Iba a leer el más cortito. Bueno. Y dice: cada uno de sus abrazos era una vida más para mí. No me acuerdo ya por qué escribí este poema, ni por quién, la verdad. Pero si algo me ha permitido a mí la poesía es decir eso que nunca le he dicho a nadie, ¿no? Es poder decirle a mi mamá que es importante para mí, que le agradezco todo lo que ha hecho por mí, ¿no? Es poder también, ahora que cuando me volví mamá, le escribí en distintas ocasiones a Juan cosas que todavía él no conoce. Pero también creo que me permitió decirle a Joaquín que esto de ser mamá es lindo, es maravilloso, pero que al mismo tiempo también puede ser muy doloroso y puede ser difícil. Y entonces la poesía, digamos que me ha permitido como eso, ¿no? Cuando estaba más pequeña, me permitió también en un momento de la vida poderle decir a mi papá como: está bien, entiendo, pero pues te extraño, te necesito, ¿no? Bueno, pues digamos que la poesía también ha sido una forma de sanar, como de liberarse de cosas. Decía que pues en mi cotidianidad de trabajo de psicólogo, muchas veces me han preguntado si la poesía precisamente sana, si la poesía permite hacer estas reparaciones, estos encuentros, y definitivamente lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y no solamente para el que, digamos, expresa lo que siente, sino también porque a veces a través de uno, otros expresan lo que sienten, o uno refleja eso que los demás están sintiendo, o se identifican con eso que uno está poniendo allí, y dicen, bueno, eso como que cabe dentro de lo que yo soy. Y en esto del abrazo, ¿no?, que tú lo dices allí, esto del abrazo que es de alguna manera también la metáfora del abrazo como la vida, del abrazo que acompaña, que regocija,
Entonces me parece que pues nos vamos acercando a cerrar este último capítulo en el que hablamos de la metáfora y la imagen, y seguramente luego cuando hagamos otro ciclo pues vamos a ver, ya sé que está prohibido hablar de los temas que van a hablar después, pero creo yo que este programa donde se cierra amerita también por todo lo que ha generado en nosotros, todo lo que ha movido. Hoy hemos estado muy sensibles a... Sí, creo que precisamente amerita cerrar con un par de poemas. Entonces, tú lees uno, yo leo otro, ¿te parece? Bueno, antes de eso, sí quisiera como decir que, pues que de una u otra forma tú has tenido que ver mucho en este acercamiento y relacionamiento que he tenido con la escritura, con la poesía. Si bien ya me gustaba como escribir, sobre todo cartas, creo que desde chiquita me ha gustado como regalar cartas, muchas cartas. A mi mamá le daba cartas todo el tiempo, a mi hermana mayor, a mi hermana Diana. Pues tú eres como agradecerte también, ¿no? Aprovechar este espacio que tenemos aquí de conversar abiertamente los dos, y también de conversar desde lo más como profundo que podemos ser. Agradecerte por acercarme a estas cosas y también por retarme a hablar de algo que yo creo que no sé mucho, y no sé muchas cosas, pero en esto creo que soy menos experta, ¿no? Y retarme también a enfrentarme a una cámara, a que me estén grabando, a eso, porque no es como que me guste mucho esa vuelta, ¿no? Pero bueno, no, gracias por este espacio y por ti siempre, por todo lo que haces por la gente que quieres, que aprecias. Esto también considero yo que es una forma de honrarte a ti y de reconocer como todo lo que has hecho por los demás y en la vida de los demás. Bueno, pues no esperaba yo todo este ramo de flores que me llega, pero también agradezco que en este balance de estos 3 primeros programas, y antes de leer estos poemas para cerrar, para que además la gente haga la tarea y encuentre ahí qué imágenes o metáforas hay o no hay dentro de esto que vamos a leer. Ya lo dejamos para que las personas lo puedan discutir allí, lo puedan profundizar. Pero también quiero en este cierre de este primer ciclo de estos 3 programas agradecerte también por acompañar esta locura que tuvimos de pensárnosla, de decir vamos a hacer esto, y también agradecerte por ese aprendizaje de la conversa así tan, digamos, tan espontánea, y por otro aprendizaje que vale la pena decirlo aquí en este momento ante la cámara. Fíjate que tienes una estrategia que te funciona muy bien, y es decir siempre: yo esto que voy a hablar casi no sé nada, yo eso no sé casi, y resulta que luego la gente termina diciendo, uy, ve, y eso que dice que no sabe, pero qué chévere. Entonces eso me parece una estrategia. Pero eso es ponerme en evidencia, Milton. ¿Qué pasa? Una muy buena estrategia, pero es una estrategia también para la gente que está trabajando su oratoria y va a entrar a hablar a un público, para que convenzan al público, y dice, por ejemplo, no, yo eso casi no sé, y luego cuando la gente escucha, pues dice, ve, qué chévere. Bueno, no, ya que estamos como agradeciendo tanto, vamos a agradecer a nuestras productoras, sobre todo nuestra productora principal, María del Mar Solano Balbín, que siempre nos acompaña, que nos escucha una vez y luego nos vuelve a escuchar otra vez y luego otra vez porque hace la edición del video. De verdad que valoramos mucho el trabajo que hace por nosotros, que además lo hace a honores, ¿no? También a Luna, porque Luna de una u otra manera está ahí todo el tiempo. Luego cuando María del Mar escucha, ella por ahí nos escucha y luego nos mira, así que nada, muchas gracias a Luna, porque además pues nos va a ayudar a diseñar toda esta nueva forma en la que nos vamos a presentar al mundo otra vez.
esta familia tuya es muy talentosa, de verdad que sí. Y agradecer a Liliana porque también te ha acompañado durante muchos años en esto de plenilunio a ella no le gusta mucho aparecer, ¿no? Pero le agradecemos también por este proceso y agradezco a mi familia, a mi esposo y a mi hijo, que a pesar de que sé que no son nada cercanos a estas cosas de la poesía. No, bueno, Joaco todavía no sé, pero sé que Juli, digamos que con esto, él va porque yo voy, él está porque yo estoy. Bueno, no, pues nada. De verdad le agradezco y le agradezco a Joaco. Le agradezco a Joaco también como la paciencia de esperarme, también del silencio con el que me espera. Eso me parece súper importante. Es verdad. Vamos a ver si ahorita al final se anima a salir aquí o nos da un saludo. Y bueno, ¿no? Pero sí, hay que agradecer a todas las personas que hacen posible también este programa. Como dijiste, Luna, María del Mar, Liliana, Julián, Joaquín. Aquí tenemos un combo de gente que ustedes no ven, pero ahí está toda la gente. Ahí está toda. Y nada, pues este último poema que voy a leer se lo voy a dedicar a Joaco. Joaco se ha llevado toda mi inspiración últimamente, entonces esto va para él. Dice, bueno, eso está en el almanaque, en nuestro almanaque. Lo pueden encontrar. Nuestro almanaque, pueden escribirnos por Instagram, Facebook, WhatsApp, para conseguir nuestro almanaque. Este poema está en el mes de junio, que es específicamente el mes donde cumple años Joaquín. Y dice así: en mi corazón hay un rayo que lleva tu nombre. Yo no te di la vida, me la diste tú cuando por las montañas que hay en mí te vi nacer. Bueno, este tiene que ver con un poco como todo, tiene que ver un poco también con esas vivencias de los pueblos donde estuvimos y por supuesto con todo lo que tenía que ver con la casa. Cuando se filtraba el agua en la casa, había que buscar recipientes para atrapar las goteras. Teníamos orquesta. En las ollas, las gotas sonaban cual campana, y en las vasijas de plástico sonaban como claves. Al irse llenando los recipientes, la sonoridad era distinta. Éramos dueños de varios estanques. Cuando lloramos, somos esas casas con goteras. ¿Tenemos habitantes que traigan recipientes y sueñen con orquestas? ¿O acaso serán tan tristes que se sienten a ver las filtraciones y a imitarlas con su llanto? ¿Será que no hay nadie que traiga un recipiente? Me ofrezco a habitar en tu casa, a percibir las filtraciones, a disponer los recipientes y a estar listo para que escuchemos tu orquesta. Yo ahorita estaba en una orquesta aquí, faltó la ollita nada más. Bueno, no nada. Esa ollita va por dentro. Gracias a vos, gracias a todo mundo por escucharnos. Nos ven a nivel nacional e internacional. Lanzamiento mundial. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Instagram como Plenilunio Cali, Facebook también Plenilunio Cali, y en nuestro canal de YouTube Plenilunio Cali. Suscribirse y dejar su comentario también. Y nada, les agradecemos por el apoyo, la compañía, y nos vemos prontamente por estos lugares. Bueno, chao, Joaquín chao. Vino precisamente para esto. Para el cierre, claro. Muchas gracias por sus comentarios, de verdad, los comentarios que nos han dejado allí en el canal. Y queremos que sigan incrementando los comentarios con preguntas, con sugerencias, con otras formas. Si quieren participar de nuestro programa también. Alguien que diga quiero participar, levante la mano. Alguien que diga sobre estos poemas,
Ahora hay una tarea, ¿no? ¿Qué metáfora y qué imagen? ¿Hay metáfora y hay imagen? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Cerramos entonces allí. Gracias, Joaquín, por esta despedida. Hasta la próxima. Chao. Y estos 3 programas han sido un viaje, hablando de la metáfora, los programas y el viaje, la poesía como un viaje, y también han sido la imagen, la posibilidad de soñarnos también, como un ave que cruza todas estas aguas profundas de la palabra y que finalmente nos dejan ese silencio que permite pensarnos distintos.